Primero, quiero felicitar a todos los seguidores por el Día del Hombre. Esta fiesta se celebra a nivel nacional y incluye a todos los hombres y actúa como contrapartida del Día Internacional de la Mujer que vamos a celebrar el 8 de marzo. El 23 de febrero las mujeres les dan regalitos a los miembros de la familia y también como parte de la cultura laboral les suelen dar regalos a los compañeros del trabajo y organizan un tipo de almuerzo para todos. En Ucrania y Bielorrusia este día todos trabajan, mientras tanto los rusos descansan. Y del Día de los Hombres nos dirigimos a sus características. Entonces, los hombres rusos son altos. En promedio, un chico ruso es de 178 centímetros y una chica rusa en comparación es de 166 centímetros. Son rubios, de ojos claros, azules, grises o verdes y de piel clara. Si se trata de la gente que vive en la parte central del país. También hay Ahí podemos encontrar a los hombres pelirrojos, pero no son muchos. También existen hombres de pelo blanco, piel clara, ojos claros, pero ellos viven más al norte del país. La mitad de Rusia pertenece a la región de Asia, entonces hay muchísima gente con rasgos asiáticos y también los hombres de Cáucaso son completamente diferentes, ya que tienen ojos oscuros, pelo negro, son más bajitos que los chicos de la región central. Así que podemos notar una gran variedad de tipos de belleza de los chicos rusos. Los hombres rusos no son religiosos, pero sí se trata del cristianismo. En este aspecto, las mujeres son las personas que son atraídas por la iglesia, suelen atender a las misas, y los hombres en este aspecto se sienten más neutrales. Pero la cosa es diferente en las regiones musulmanas. Como saben, en Rusia hay varias regiones de este tipo. Allí la gente es tradicional, cree en Dios, de verdad es ultra religiosa y mantiene vivas sus tradiciones. El aspecto de la religión es bastante amplio. Yo podría grabar otro video sobre las religiones rusas y su influencia en las vidas de la gente. Si lo quieren, escríbenmelo en los comentarios, voy a saberlo de ahí. Ahora tengo que mencionar una cosa. Si es un hombre ortodoxo, para él otra religión de la pareja no es un impedimento, pero la cosa puede ser totalmente diferente si este hombre proviene de otra creencia. En Rusia hay menos hombres que mujeres. Aproximadamente para cada 1000 hombres viven 1100 mujeres. Entonces existen regiones donde la diferencia es aún más notable. Yo tengo otro video sobre este tema y lo pueden encontrar acá. Pero, ¿cuál es la razón para todo esto? Si nacen más chicos que chicas, lamentablemente ellos también mueren más temprano. En Rusia hay pueblos donde mujeres viven solas por mucho tiempo porque perdieron a sus maridos por enfermedades, accidentes en la carretera, trabajo o por alcohol. La esperanza de vida para un hombre ruso es de 68 años. Mientras tanto, son 10 años más para las mujeres. Los hombres rusos valoran la tranquilidad en la vida y son bastante cerrados, incluso con la familia. No suelen hablar sobre los sentimientos y emociones. En comparación con las mujeres, no se suelen sentir solitarios y no son tan ansiosos por el futuro y por el trabajo que van a encontrar. De hecho, para ellos se supone que el bienestar y la salud son importantes, pero ellos al mismo tiempo casi nunca van a los doctores. Para sentirse seguros, prefieren encontrar un buen trabajo y tener una pareja estable ya no es la prioridad. Los doctores admiten que los jóvenes pierden el interés en relaciones íntimas. Ellos se sienten normal así nomás, sin una pareja estable, sin relaciones íntimas estables. Y a partir de los 50 años, los hombres rusos lamentablemente ya no quieren hacer nada en la cama.
Si los rusos se casan, lo suelen hacer después de un periodo de convivencia. Si hablamos en promedio, por primera vez un hombre ruso se casa a los 28 años. Lamentablemente de ahí muchas parejas se separan y el hombre vuelve a casarse cuando tiene ya 41 años. De verdad, si hablamos de todos los hombres que existen en Rusia, en promedio un típico hombre ruso tiene 38 años y vive en una ciudad, porque en pueblos normalmente suelen vivir las señoras que se quedaron viudas. A partir de los 50 años la gente casi no se casa. Oficialmente hay 1% de toda la gente que quiere casarse. Por lo civil ellos tienen 50 años y más. De verdad ellos sí se juntan, pero normalmente suelen convivir así nomás. Los hombres rusos son trabajadores y emprendedores. Ellos prefieren trabajar para una empresa privada o abrir algo propio. Mientras tanto, las mujeres suelen trabajar para el Estado. Más de todo, los rusos trabajan en construcciones, transporte, agricultura, compañías telefónicas y tecnología informática. Ellos suelen obtener posiciones más altas en comparación con las mujeres a pesar de tener un nivel de educación más bajo. Y incluso ellos ganan más que sus colegas femeninas a pesar de todo eso. Son tradicionales. Eso significa que para ellos la mayoría de las tareas que hay que hacer en casa son para las mujeres y este es un punto sensible. Por un lado, los hombres rusos prefieren que sus mujeres se queden en casa para mantenerla y ocuparse de los niños. Al mismo tiempo, ellos suelen quejarse de que son las únicas personas en la familia que la mantienen. Bueno, es una situación difícil, cada quien lo resuelve de su manera. Gracias a Dios, los jóvenes rusos ya entienden que la familia es un proyecto y quieren apoyar. Entonces se dividen todas las tareas entre los dos. En su tiempo libre, los hombres rusos suelen verse con los amigos, ver la tele, jugar en computadora o dormir. Ya vemos que pasarlo con la familia, estudiar algo, visitar gimnasio, hacer algo útil no es lo más popular. Bueno, así son los hombres rusos. Claro que todas las personas son diferentes, entonces yo intenté hablar un poco más neutral de las cosas positivas y negativas de los hombres rusos. Espero que les sirva esta información y chicos ya saben dónde están los puntos más débiles de los hombres rusos. Pueden usarlo para ganar el corazón de una linda mujer de Rusia, Bielorrusia o de Ucrania. De hecho, si a ti te gusta este tipo de videos, por favor dale like a compártelo con tus amigos en las redes sociales y suscríbete al mejor canal de YouTube sobre las mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas, el canal de Sabina Azul. Acá 2 veces por semana hablamos de todo lo posible para que tú ganes el corazón de esta mujer de sus sueños. Es todo para hoy y nos vamos a ver muy pronto. Chao.